Buenas jóvenes, nos volvemos a encontrar para resolver la semana 5, que vendría a ser enlace químico y fuerzas intermoleculares pertenecientes a este ciclo 2017-2. Empecemos con la primera pregunta a ver qué nos dice. En cierta forma, el enlace químico y las fuerzas intermoleculares son responsables de los diferentes estados de agregación que presenta la materia. Por lo tanto, un enlace químico es de como mínimo dos que pueden ser del mismo o de elementos diferentes para formar una sustancia energéticamente más. El enlace químico, su mismo nombre lo dice, enlace, hace mención a la unión de átomos. Mientras que una fuerza intermolecular hace mención de una interacción entre moléculas. Ahora, ¿por qué dos átomos de hidrógeno tenían o tendrían que enlazarse para formar una sustancia? Bueno, esto está relacionado con que el hidrógeno solamente tiene un electrón y teniendo ese electrón hace que tenga que compartir ese electrón con otro átomo de hidrógeno. Por eso es que se vuelve estable. Pero no solamente entre átomos iguales, sino también podría ser, por ejemplo, en la fórmula del agua, el oxígeno y el hidrógeno cuando se combinan, el oxígeno tiene 6 puntos y el hidrógeno tiene 1 punto, de tal manera que me está formando la molécula del agua. Entonces, volvamos a leer y llenemos los espacios en blanco. Dice, en cierta forma el enlace químico y las fuerzas intermoleculares son responsables de los diversos estados de agregación que presenta la materia. Por lo tanto, un enlace químico es la unión de como mínimo dos átomos que pueden ser del mismo elemento o de elementos diferentes para formar una sustancia química, una sustancia energéticamente más estable. Entonces, unión, átomos, elemento y estable. La respuesta sería la E. Si se hace reaccionar sodio con cloro gaseoso, se produce una reacción violenta generando una llama de color amarilla, dando como producto el cloruro de sodio. Indique la alternativa que contenga respectivamente el tipo de enlace de cada sustancia resaltada en negrita. Bueno, como en el primer caso tenemos el sodio, que es un metal. En este caso nosotros podríamos decir directamente que se trata de un enlace metálico. En el otro caso tenemos dos no metales. Como tenemos dos no metales, ¿cuándo o qué tipo de enlace se forma cuando se juntan dos no metales? El enlace que se forma es un enlace covalente. Y aquí tengo un metal unido a un no metal. Y esto vendría a ser un enlace iónico. También podríamos decir que por diferencia de electronegatividades, esto es 0, esto también es diferencia de electronegatividades igual a 0, y esto, la electronegatividad del sodio es 0,9,
y del cloro es 3,0, entonces es 2,1, lo que implica un enlace iónico. Por tal razón, tenemos enlace metálico, enlace covalente y enlace iónico. Entonces la respuesta sería la B. Problema 3. Dice, el cloruro de cesio es un sólido blanco importante en la fabricación de vidrios conductores, mientras que el óxido de calcio, llamado también calviva, es un sólido de color blanco grisáceo con aplicaciones diversas en siderurgia, metalurgia, vidrio y curtidos. Con respecto a los compuestos mencionados, determine la secuencia de verdadero o falso según corresponda. Dice, ¿ambos compuestos son iónicos o electrovalentes? Veamos. El cloruro de cesio y el óxido de calcio. En el cloruro de cesio tenemos un metal y un no metal. En el óxido de calcio tenemos un metal y un no metal. Esto directamente me puede decir que es un compuesto iónico. Podemos validar esa respuesta con el hecho de decir la diferencia de electronegatividades es 3,0 menos 0,7, 2,3. En el otro caso es 3,5 menos 1,0, esto me sale 2,5. Si ambos están por encima de 1,9, entonces el compuesto es iónico. Excelente. Entonces la primera es correcto. Se transfieren 2 y 1 electrón respectivamente. Entonces, en el caso del cloruro de cesio, el cesio pertenece al grupo 1A y el cloro al grupo 7A. Entonces, el cesio tiene un punto, el cloro tiene 7. ¿Qué va a pasar entonces? El cloro le va a quitar su electrón y vamos a tener CS más, cloro menos. Entonces se ha transferido un electrón. Entonces esto es falso. El KO presenta mayor fuerza de atracción que el cloruro de cesio. Estamos viendo de que el cloruro de cesio tiene o está formado por el cesio más y el cloro menos. Atracción de carga más 1 con menos 1. En el caso del óxido de calcio, yo tengo que el calcio pierde 2 electrones y el oxígeno gana 2 electrones. Entonces, ¿quién tendrá mayor fuerza de atracción? ¿El de 1 a 1 o el de 2 a 2? Obviamente, mayor fuerza de atracción será el que tenga mayor carga. Por tal razón, esto es verdadero. Entonces, la respuesta es la C. A ver, el problema 4 nos dice, los compuestos iónicos tienen diversas aplicaciones. Por ejemplo, el sulfuro de sodio, NaE2S, que se expende en forma de escamas sólidas, es usado en la industria del papel y en la industria textil como blanqueador. Con respecto a las propiedades de los compuestos iónicos, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso. A ver, compuestos iónicos. ¿Qué me pueden decir de estos compuestos iónicos? A temperatura ambiente son sólidos frágiles con elevados puntos de fusión. Eso es verdadero. Son sólidos frágiles. Si nos damos cuenta, un compuesto iónico implica iones, obviamente de carga positiva, unido con cargas negativas. Por tal razón, yo veo que este es más, este es menos y este también es menos. Más, menos, menos, más y así sucesivamente. ¿Correcto? Pero ¿qué pasaría si a este compuesto le aplico una fuerza en esta dirección? Si le aplico una fuerza en esta dirección, voy a tener
Y ahora mis cargas son más, menos, más, menos, más, menos. Y aquí es menos, más, menos, más, menos, más. Por tal razón, si pueden darse cuenta, ¿qué sucede aquí? Tengo dos cargas iguales. Eso quiere decir que esto se separa. Entonces, sí son sólidos frágiles. Con elevados puntos de fusión es una de las propiedades básicas de un compuesto iónico, que sus puntos de fusión, su enlace es fuerte. Por tal razón, posee elevados puntos de fusión. Entonces, esto es verdadero. Cuando se encuentran en estado sólido no conducen electricidad, son aislantes. Eso es correcto. Para que un compuesto iónico pueda conducir corriente, los iones deben estar libres, es decir, deben poder moverse sin ningún problema. Pero cuando está en sólido, esa fuerza de atracción entre el positivo y el negativo hace justamente que no se puedan mover y no puedan conducir corriente. Por tal razón, solamente conducen corrientes en estado líquido o como una solución acuosa. No hay otra forma para conducir de corriente. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Son generalmente solubles en solventes polares como el agua. Obviamente, ahí hay una interacción que hace que se puedan solubilizar sin ningún problema, ya que, por ejemplo, la sal es muy soluble en agua, y eso sería verdadero. Por tal razón, la respuesta es la A. Problema 5. Dice, el aire es una mezcla en la que se pueden encontrar trazas de metano, ozono y dióxido de azufre, cuyas estructuras se muestran a continuación. Indique la secuencia de verdadero o falso según corresponda. La molécula del CH4 cumple con la regla del octeto. A ver, carbono, 4 puntos, hidrógeno, 1 punto. Podemos ver que el carbono sí tiene 8 electrones, pero los hidrógenos solamente tienen 2 electrones. Entonces, la molécula del CH4 no cumple con la regla del octeto. El ozono presenta 3 pares de electrones no enlazantes. A ver, veamos. El ozono está formado por átomos de oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, lo que se forma acá es un enlace doble y aquí es un enlace dativo. Entonces, ¿cuántos pares de electrones no enlazantes estoy considerando? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La razón por la cual eso es falso. La molécula del O3 y el SO2 presentan un solo enlace dativo. Ajá, aquí estamos viendo un enlace dativo. Veamos en el SO3. S, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al azufre le faltan 2 electrones, ya que tiene 6. Allá. Entonces hacemos un doble enlace aquí. De tal manera que aquí vamos a compartir estos 2 electrones. Y aquí tenemos un enlace coordinado. No se vayan a confundir. Yo puedo decir enlace dativo o enlace coordinado. Cualquiera de los dos es correcto. Por tal razón, este ítem o esta proposición es correcta. Razón por la cual la respuesta sería la C. Problema 6. En 1912,
La raya orientada con una punta de flecha fue propuesta por Fry, Bray y Branch para representar el enlace iónico. Luego, en 1927, Sedgwick la empleó en simbolizar el enlace que actualmente conocemos como enlace coordinado o covalente dativo. A manera de ejemplo tenemos la estructura del tetróxido de dinitrógeno. Con respecto a esta estructura, seleccione la alternativa correcta. A ver, nitrógeno tiene 5 puntos. El otro nitrógeno también tiene 5 puntos. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos un doble enlace con el oxígeno y aquí tenemos un enlace nitrógeno-nitrógeno y aquí tenemos un doble enlace con el oxígeno. Pero hay que destacar que me falta un enlace con un oxígeno más. Entonces, tengo oxígeno y tengo oxígeno. De tal manera en que podamos completar los electrones para que todos tengan 8. De tal manera que tengo 2, 4, 6, 8 para el nitrógeno, 8 para el oxígeno, 8 para el nitrógeno, todos tienen 8 electrones. Entonces, veamos qué me preguntan. Hay 5 enlaces covalentes puros. ¿Qué es un enlace covalente puro? Un enlace covalente puro es llamado también un enlace covalente apolar, donde cada átomo da un electrón y este electrón permanece unido a él, es decir, lo comparte, pero el otro átomo no lo jala hacia su lado, de tal manera que la diferencia de electronegatividades debe ser igual a 0. Por tal razón, aquí yo tengo diferencia de electronegatividades 3,0 menos 3,5 en valor absoluto, esto me sale 0,5. Este sí sería diferencia de electronegatividad igual a 0. Este sería el único enlace covalente puro. Entonces, eso es falso. Presenta 6 enlaces covalentes polares y 1 apolar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, son solo 4 enlaces covalentes polares. Falso. Tiene solo 7 electrones enlazantes con 2 enlaces múltiples. A ver, 7 electrones enlazantes. Eso es falso, porque tiene 2, 6, 8, 12, 14. Eso es falso. Cada oxígeno presenta solo 6 electrones no compartidos. Falso. Hay unos que sí tienen 6. Estos dos tienen 6 electrones no compartidos. Pero, si nos damos cuenta, existe otro donde hay 4 electrones no compartidos. Entonces, eso también es falso. Tiene, 2 enlaces nitrógeno-oxígeno son coordinados odativos. Justamente los que están en azul son los coordinados odativos y esto es verdadero. Por tal razón, es la respuesta. Problema 7. El ácido selénico tiene mucha semejanza con el ácido sulfúrico. Como él es líquido, incoloro y de una consistencia oleaginosa. Calentándolo se descompone en oxígeno y ácido selenioso.
Para la estructura del ácido selénico, donde el selenio cumple con la regla del octeto, me muestran los datos de electronegatividad y el Z. Muy bien. Entonces, para hacer la estructura, porque me dice 8 electrones compartidos y 4 enlaces covalentes simples, 2 dativos y 6 covalentes polares, 10 pares de electrones no enlazantes, entonces tengo que hacer la estructura. Para ello, hidrógeno tiene un punto, el selenio, que es 34, es argón 18, 4s2, 3d10, 4p4, el selenio debe tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el oxígeno ya sabemos que es 6 también. Entonces, me dicen Se, O, y O, y aquí les ponemos los hidrógenos. Entonces, vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya está. Entonces el selenio que tenía 6 puntos ya distribuyó 2. Entonces me quedan 2 más para cada lado. Por tal razón, y como me dice, donde el selenio cumple con la regla del octeto, entonces vamos a tener acá este par donado como un dativo y aquí su enlace común y silvestre. Ahí está. Ya tenemos entonces la representación del ácido selénico. Muy bien. Veamos entonces qué nos pregunta. Presenta 8 electrones compartidos y 4 enlaces covalentes simples. 8 electrones compartidos. No, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones compartidos. Y eso es falso. Presenta 2 enlaces dativos. Acá están. Enlace covalente dativo, enlace covalente dativo. Y 6 enlaces covalentes polares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es correcto. ¿Por qué? La diferencia de electronegatividad oxígeno-selenio viene a ser 3,5 menos 2,6, 0,9, covalente polar. Diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno sería 3,5 menos 2,1, 1,4, covalente polar. Entonces todos los enlaces son covalentes polares. Presenta 10 pares de electrones no enlazantes. Contemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces sí hay 10 pares de electrones no enlazantes y eso es correcto. Por tal razón, la respuesta es falso, verdadero, verdadero. Aquí está. Problema 8. Me dice, en la vida cotidiana los metales son usados para fabricar herramientas y utensilios. Con respecto a las propiedades de los metales y el tipo de enlace que poseen, indique la alternativa incorrecta. Son sólidos a temperatura ambiente excepto el mercurio. Eso es correcto. Se presenta entre los cationes y la nube de electrones deslocalizados del metal. Siempre, cuando nosotros hablamos de el enlace metálico, nosotros sabemos de que el catión, o en todo caso el metal, tiene electrones de valencia. Pero como el metal, una de sus propiedades es la de perder electrones, entonces cuando se juntan los diferentes metales que tú puedas encontrar, entonces, por ejemplo, yo voy a tener un metal
que tiene sus electrones de valencia. Vamos a decir que este pertenece al grupo 1A y tiene un electrón de valencia. Pero como acabamos de decir que tienden a perder electrones, entonces este electrón se va a pasar al otro, pero este no lo va a recibir, de tal manera que todos los electrones empiezan a pasar de un punto a otro. Por tal razón, como el átomo metálico ha perdido electrones, entonces ya se transformó en un catión. Pero, profe, ¿no se supone que si son cationes, todos tendrían repulsión ya que tienen carga negativa, positiva todos? Claro, debería de ser así. El problema es de que todos los electrones que se perdieron están dando vueltas a sus alrededores, razón por la cual se habla de el mar de electrones deslocalizados. Y eso es lo que le da muchas de las características que tiene el metal. Entonces, si dice, se presenta entre los cationes y la nube de electrones deslocalizados del metal, eso es correcto. La mayoría son dúctiles, maleables y presentan brillo metálico. Eso es cierto. Este tipo de enlace, la diferencia de electronegatividades es igual a 1,9. Eso es falso, porque tú vas a enlazar átomos de sodio con otro átomo de sodio. Entonces, obviamente la diferencia de electronegatividad es igual a 0. Y eso es la respuesta. En el problema 9 me dice, las moléculas de muchas sustancias covalentes con las que interactuamos, como el etanol, el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y el amoníaco, están atraídas por fuerzas intermoleculares. Al respecto de dichas fuerzas, seleccione la secuencia de verdadero o falso. Las fuerzas del hondo se presentan en moléculas apolares como el O2, nitrógeno y CO2 y son menos intensas que el puente hidrógeno. Eso es correcto, ya que cuando uno habla de fuerzas intermoleculares, uno hace mención de fuerzas de London, fuerzas dipolo-dipolo y el puente de hidrógeno. Cabe resaltar que las fuerzas de London son para apolares y dipolo-dipolo y puente hidrógeno son para polares. Para ser específico, puente hidrógeno solamente es hidrógeno enlazado a 3 átomos, flúor, oxígeno y nitrógeno, siendo la más fuerte de todas. Entonces, dice, las fuerzas de London se presentan en moléculas apolares, como el oxígeno, nitrógeno y CO2, sí, porque todas son moléculas apolares. Y son menos intensas que el puente hidrógeno, eso es correcto. Ahora, profe, pero ¿el CO2 es una molécula apolar? Sí, es una molécula apolar. ¿Por qué? Porque tengo esto. Si yo tengo esa molécula, voy a colocar un vector hacia acá, otro vector hacia acá, que son los enlaces covalentes polares, y la resultante es igual a 0. Por tal razón, es una molécula apolar. Dice, las fuerzas dipolo-dipolo y puente hidrógeno se presentan en moléculas polares, como el C2H5OH, el etanol y el NH3, sí. En el O2, masa molar 32 gramos por mol, las fuerzas de London son mayores que en el nitrógeno, masa molar 28 gramos por mol. Una de las cosas que ya se explicaron en la teoría es que las fuerzas de London se comparan en base, primero, mientras mayor sea su masa,
mayor será su fuerza intermolecular de London. Como el oxígeno tiene 32 y el nitrógeno tiene 28, entonces la fuerza de London en el oxígeno es mayor que en el nitrógeno. Y eso también es correcto. Entonces la respuesta es la C. Bueno, jóvenes, hemos llegado a la parte final de esta semana. Nos estamos viendo en una próxima ocasión para la sexta semana. Gusto de verlos. Nos vemos.